mismo se aplicó ese tipo que está en Números 21 de una serpiente. Él mismo dijo de él, mire, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el 15, pero el 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre sea levantado. Como cristianos debemos preguntarnos, ¿por qué Cristo dijo que cuando lo pusieran en la cruz era lo mismo que cuando Moisés alzó la serpiente en el desierto? Y dijo que así como Moisés alzó en un asta la serpiente, lo vamos a leer, está en Números 21, vamos a Números 21, versículos del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. No hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. El 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, notemos que por causa de que los hijos de Israel murmuraron, dice la Biblia, y fueron rebeldes, el Señor les envió serpientes ardientes para que los mordieran. Y dice el versículo 6 que muchos de ellos murieron. Pero luego el pueblo se arrepintió y confesó que había pecado contra Moisés y contra Dios, y le pidieron a Moisés que orara por ellos. Él oró por ellos y las serpientes las quitó Dios. Y les dijo Dios que cualquiera que fuera mordido por la serpiente y viera a esa serpiente de bronce en un asta, en una vara, que viviría. Noten ustedes que todo lo que Dios tuvo que arreglar desde el Antiguo Testamento, y era una historia que fue cierta, Dios tuvo que hacer esos arreglos para después, con el tiempo, usar esa figura para enseñar algo que nosotros debemos entender. Nosotros debemos entender que Dios, en su sabiduría, por medio de esa figura, nos enseña que los hombres fuimos mordidos por una serpiente. Ustedes saben quién es la serpiente, ¿verdad? Es Satanás. Entonces, el Señor Jesús, dando esta lección, nos está mostrando que el problema que tuvimos nosotros, los humanos, es de que nos mordió la serpiente. Entonces, cuando uno lo muerde una serpiente, uno está envenenado. Quiere decir que el pecado de nosotros, que está mostrado en figura en la Biblia, nos ponen a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y con esa historia nos enseña Dios que Eva pecó y que
le dio de comer a su esposo y su esposo por amor a ella comió. También es otra figura de Cristo y la iglesia. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que a nosotros nos mordió la serpiente. Por muchos años hemos estudiado la Biblia y hemos visto que si no nos abre Dios nuestros ojos, si no nos abre nuestro entendimiento, para nosotros Génesis es la historia que nos enseña el pecado del hombre y la mujer, o el pecado de la mujer y el hombre. Pero cuando ya nosotros estudiamos más profundamente, nosotros nos damos cuenta que esa historia nos está narrando algo que está escondido detrás de ella. Detrás de ella está escondida la mera verdad. Detrás de esa historia está escondida la mera verdad. O sea que el pecado de la mujer y el hombre sucedió en la vida espiritual. O sea que tenemos que alcanzar a ver por otros versículos, por otras escrituras, nosotros entendemos que el hombre, después que Dios lo creó, porque tenemos también que entender que Dios nos creó en la vida espiritual. Si nosotros creemos que Génesis 1 registra la creación del hombre, vamos a estar un poquito escasos de revelación, porque allí en el huerto del Edén, en el jardín, lo que Dios muestra es la hechura del hombre. Recuérdese que la Biblia es clara, dice hagamos al hombre. Entonces tenemos que aprender como buenos cristianos a distinguir la diferencia entre crear, hacer y formar, porque si no sabemos las diferencias en esas tres cosas, entonces nosotros vamos a creer que Adán se comió una manzana, vamos a creer que Eva se comió una manzana, y vuelvo a repetirles que si nosotros solo creemos que Eva por comerse una manzana Dios la castigó de la manera que la castigó a ella y al hombre y maldijo la tierra, sería un Dios que por una manzanita condenó, pero eso no es lo real, porque lo real es que hubo una desobediencia. Entonces, creer que es una manzanita la que trajo todo el castigo que se narra en la historia, creer que esa manzanita causó todo, sería quedarnos en una niñez espiritual, en kinder, que nos dicen que la cigüeña trae los niños, o que si se nos caen los dientes y los tiramos para el techo de la casa, que nos van a mandar uno nuevo, o que la Caperucita Roja, el lobo, se quería comer a la abuelita, ¿verdad? O sea que, o Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? O sea que la mayoría de cristianos brega con esos asuntos, y es espiritual, pero es debido a que no estudia la palabra en una forma profunda, porque cuando ya la estudiamos profundamente, entonces Dios nos revela cosas muy misteriosas y muy profundas y reales. Entonces noten ustedes que para revelar, Cristo primeramente puso a un pueblo que se llama Israel en el desierto y les mandó serpientes que los mordieran. Entonces, si nos quedamos solo con la historia de las serpientes que mordieron a los israelitas, nos quedamos también en el kinder. Pero si entendemos que lo que Dios nos quiere enseñar es que el hombre fue mordido por una serpiente, pero en el sentido espiritual, ¿verdad? En el sentido, nosotros tenemos figuras en la Biblia que nos enseñan aspectos de revelación que nos pueden ayudar para entender, ¿verdad? Porque al leer Génesis estrictamente, uno se va desde el capítulo 1 y al llegar al 6, allí ya empieza a decir que los ángeles
tuvieron hijos con las mujeres. Fíjese qué tremendo, porque lo que la Biblia enseña es una fornicación. O sea que el pecado de nosotros es fornicación. Solo que nos lo tiene tan escondido que solo la mente que se pone a leer la Biblia. Si usted lee la Biblia, al llegar al capítulo 6 de Génesis, ahí le dice que viendo los hijos de Dios, y los hijos de Dios son los hijos de Elohim, que son los ángeles. Ustedes saben que desde en el libro de Job, ahí Job enseña que los hijos de Dios, que eran los ángeles, se presentan delante de Dios para entregar un reporte de lo que hacen cuando salen a la tierra. Amén. O sea que nosotros estamos rodeados de ángeles. Nosotros, lo que pasa es que nosotros no los podemos ver, Entre ellos Satanás. ¿verdad? Ellos sí nos pueden ver a nosotros, pero nosotros no los podemos ver a ellos. Pero en toda la tierra se mueven los ángeles, especialmente hay ángeles caídos. Hay una tercera parte de los ángeles que se vino con el diablo. Ya no digamos esos que fueron castigados, porque esos que fueron castigados usted los encuentra en Pedro y los encuentra en Judas, donde dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada y se fueron en contra de naturaleza. O sea que hubo una fornicación que Dios la comparó con Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan ustedes que en Sodoma y Gomorra unos ángeles querían tomar a Lot y Lot le tuvo que dar sus hijas? Porque el problema en la esfera caída, espiritual caída, diabólica, es fornicar. Entonces esa fornicación trajo a existencia gigantes. Dice que aunque ya habían gigantes, cuando ya hubo esa mezcla, nacieron gigantes que fueron hombres de renombre, porque eran bien grandes. La historia registra el libro de Enoch, que lo quitaron de la Biblia porque la gente empezó a adorar ángeles. Ese libro de Enoch revela que un solo gigante se comía la cosecha de todos los hombres pequeños. Era grande el castigo, debido a que esos ángeles, si quieren leámoslo para que ustedes vean que yo no estoy inventando nada. Vámonos a Génesis 6, Génesis capítulo 6. Si ustedes se dan cuenta que la revelación es progresiva, o sea que primero nos cuentan la historia, nos cuentan la historia del pecado del hombre. 6.1, nos ponen desde el 6.1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Esa palabra ahí, hijos de Dios, usted puede leerlo en hebreo, es los hijos de Elohim. Viendo los hijos de Elohim, que son los ángeles, viendo a las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que, si ustedes se recuerdan, los hombres vivían hasta 1000 años, pero al ver Dios la maldad, les cortó la vida. Y allí, en ese pasaje, ya nos deja ver que el hombre ya allí, a esas alturas, apenas en los primeros 6 capítulos de Génesis, ya solo vive 120 años. Pero los primeros hombres antes de eso vivían hasta 1000 años. Matusalén ya vieron que vivió 969, Adán mismo vivió 930 años. Entonces al principio todos los hombres vivían bastante, pero debido a estas mezclas, que son las que vienen desde la vida espiritual. O sea que si usted pone atención a la Biblia, usted se va a dar cuenta que el pecado de nosotros, y lo explica por medio de Eva. Eva es mamá de Caín y también es mamá de Abel. Y dice la Biblia que Caín es hijo del diablo.
entonces usted saque conclusiones de qué fue lo que hizo Eva, ¿verdad? Porque a veces nos dicen por ahí los escritores, casi todos creen que era una serpiente, pero era un ser espiritual. Entonces Eva tuvo a Caín y también tuvo a Abel. Entonces el pecado de Eva es fornicación. Por eso le tuvieron que hacer delantales. Amén. Y ustedes me han oído decir en otras oportunidades que si el pecado de Eva fue comerse una manzana, entonces tendrían que ponerle un tapabocas para que ya no se siga comiendo las manzanas. Pero no le pusieron tapabocas, le pusieron una falda de piel de cordero, porque es el perdón de Cristo. O sea que el Señor toma toda su responsabilidad con el ser humano, pero especialmente nosotros que conocemos el Nuevo Testamento sabemos que a la que está protegiendo Dios es a la iglesia, porque nosotros somos parte de Eva y la iglesia es la Eva. Entonces Dios fue el que hizo todo el programa de esa manera, o sea que Dios nunca culpó al hombre, sino que Él lo crió, Él lo corrompió, pero Él lo restaura. Entonces en realidad el programa de Dios sencillamente es que el que no lo quiera aceptar, pues lo rechaza y rechaza la bendición de Dios, porque Dios toma toda la responsabilidad de nosotros. Amén. Entonces nosotros por eso nacemos caídos, porque la realidad es que nosotros somos seres caídos. Nadie puede negar eso. Nosotros venimos de la vida espiritual, pero usted viene caído. Yo vengo caído, mire, y por eso cuando no entiende la Biblia la gente espera mucho de los demás. Porque el problema es de que no a todos nos suelta Dios con todo nuestro acelerador a fondo, porque algunos vienen a la tierra con acelerador a fondo y no se restringen de nada. Otros vienen con acelerador a la mitad y otros que hasta tienen miedo de apachurrar el acelerador, pero el asunto es de que todos estamos caídos, sea como sea que tienes el acelerador sin tocar, sea que lo tocas un poquito, sea que lo usas a medio o lo usas a fondo, todos venimos a esta tierra caídos. ¿Por qué? Porque nuestra madre cayó. Pero no la vean como una mujer singular, sino que nuestra madre, dice la Biblia, que se llama, ¿cómo? Nueva Jerusalén. Nosotros dice que somos nuestra madre. Fíjese que los católicos creen que la Virgen es su madre. Y nosotros sabemos bíblicamente quién es nuestra madre. Dice que es la Madre, la Nueva Jerusalén. Entonces, nuestra madre espiritual, que es la Nueva Jerusalén, esa fue la que cayó. Y por eso se tiene que recuperar. Pero todo está bajo un arreglo divino. Por eso Dios no quiere que nosotros nos sintamos intimidados y nos sintamos al grado de que no somos dignos, porque Cristo nos hace dignos. Todo el plan de Dios es levantar la humanidad a través de Cristo. Ese es el plan de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir muy agradecidos con Dios, porque Él nos declara su plan. Él te habla directamente y te dice, mira, la realidad es que yo soy el que te metí zancadilla. Yo soy el que te hice caer. O sea, mucha gente no entiende eso. No entiende que Dios es el que hace caer. Ay, hermano Carrillo, usted me desconcierta. Y usted a mí también. Pero el asunto es de que soberanamente Dios hizo el plan de esa manera. Si Él no hubiera hecho el plan de esa manera, Él no tiene forma de expresarnos su amor. ¿Cómo te va a expresar Dios su amor a ti? Él te va a decir, es que yo te hice así.
mira, yo te hice perfecto, pero después produje en ti maldad. Igual que a Satanás, perfecto eras hasta que fue hallada en ti maldad. Yo a ti también te hice perfecto, te amabas, Nueva Jerusalén. Eva está representando en figura, pero yo arreglé todo porque yo quiero que tú entiendas este plan de aquí de la tierra. Después sigue el programa. Tenemos un programa en la eternidad pasada. Si Dios nos abre los ojos, nosotros alcanzamos a verlo. Y entonces nos damos cuenta lo que nos pasó y entendemos por qué estamos aquí. Pero eso viene conforme usted va estudiando la Biblia, usted va leyendo, usted va conociendo, usted se queda sorprendido muchas veces porque dice, wow, ¿cómo es que Dios hizo todo este programa? Pero lo prepara en esta vida para el siguiente ciclo. Tenemos que entrar a otro ciclo. Muchos están contentos viviendo aquí y creen que esto es todo y que aquí se acaba todo y que ya no sigue. Usted no es alguien que aquí se acaba. Usted viene de la eternidad, pasa por aquí, por este puente que se llama tiempo y va a entrar a la eternidad futura. Por eso no se enamore tanto de esto de aquí, porque muchos están bien enamorados de aquí. O sea que están embelesados, están retenidos, no tienen una convicción de que son solo pasajeros. Y usted tiene que saber que es solo pasajero. Es más, le fijaron sus días. Usted y yo tenemos días fijados aquí, ¿verdad? Yo me voy primero que usted, no se preocupe. Pero yo le voy a venir a jalar las patas, dijo aquel. Yo me voy a ir primero que usted. O a lo mejor algunos se van a ir primero que yo no sé, porque eso solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí le digo, todos nos tenemos que ir. Todos. Y van por generaciones. Todos los que para nosotros eran viejitos, ahora nosotros somos los viejitos. Y los que somos viejitos para ustedes ahorita, después ustedes van a ser los viejitos. Pero todos solo pasamos por acá. Entonces, tenemos que entender que fuimos mordidos de la serpiente. Ese es el mensaje que estoy tratando de que entendamos hoy. Que nosotros fuimos dañados, pero dice, ¿quién es el chapulín? Es el que dice que no cunda el pánico. Entonces, que no cunda el pánico. Sí, aquel sí se la sabe. Dice, sí. La falta que diga amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es el que arregló este plan. Y dale gracias a Dios, que Dios te ha dado el entendimiento para que tú alcances a ver lo que Dios está haciendo a través de ti. No te vayas a aferrar a las cosas terrenales, no te aferres a nada de este mundo. Nada de este mundo nos debe detener. Yo soy encargado de esta iglesia. Yo nunca había tenido en una cuenta que yo maneje millones de dólares. Hasta ahora que se vendió la propiedad de la iglesia. Yo pienso, si no fueran míos, ya ni estuviera aquí. Ya me hubiera ido para Michoacán. Pero gracias a Dios le doy que a mí nunca el dinero me ha hecho que piense diferente, sino que yo siempre digo, Señor, yo solo soy administrador de tus bienes. Yo solo soy alguien que tú le has confiado tus cosas. Y por eso con los ancianos yo preocupado, ya que compremos. Y primeramente Dios ya en noviembre va a hacer de nosotros esto. Y seguimos adelante a ver qué más tiene Dios preparado en el futuro. Pero lo que sí quiero decirles es que nunca me he aferrado a cosas terrenales. Si ustedes se aferran a cosas terrenales, que yo sé que muchos de ustedes están aferrados,
porque les pido ofrendas para la iglesia y no dan, que están aferrados a ese dinero, ustedes lo están deteniendo ahí. Ustedes pueden ver que hay necesidad y lo mismo les da. No, el hermano pastor les dice: hermano, necesitamos tu ayuda, necesitamos que te sueltes un poquito ahí, pero estás aferrado a tus cosas materiales, amas la tierra más que lo celestial. Yo no amo lo terrenal, hermano. Cuando a mí me piden, hermano, yo lo doy aún con sacrificio y digo: aunque me quede sin nada, yo voy a dar, porque se necesita. Hace poquito les decía que cuando yo estaba joven, en el trabajo donde yo trabajaba, era una institución del gobierno y ahí había barbería para pelar a todos los empleados. Y el peluquero puso un rótulo así bien grandote que decía: el dinero no es la vida, pero sin el dinero no hay comida ni bebida. Y le agregó: ni barbería. ¿Verdad, hermano? El dinero no es lo más importante, pero se necesita. Se necesita para que el programa de Dios se desarrolle, para que la iglesia camine. Hazte un examen a tu conciencia. Va a decir: ya se salió del tema el pastor. No, es que te mordió la serpiente y amas mucho el dinero. Y yo quiero que tú lo sueltes, hermano. A mí el Señor me dijo: allí hay hasta $100,000 que ellos tienen que te podrían dar para comprar este local. Yo ya lo di, dice, pero está en los bolsillos de ellos. Fíjense que Dani la vez pasada me dijo: pastor, los hermanos podrían dar. Sí, le digo, pero no quieren. Ya van 3 meses, este mes vamos a cumplir 3 y les dije: hermano, necesitamos, y sordos. No hay aporte. La caja sigue igual, poquito, escaso. Suéltate, hermano, suéltate algo, hombre. Móchate, dicen en México. Ponte la de Puebla. Ponte la de Puebla, es esa de mocharse, ¿ah? Sí. Aleluya. Entonces, volvemos a la mordida de la serpiente, pues. Como estamos mordidos por la serpiente, el Señor Jesús mismo dijo que hicieran una serpiente de bronce, lo cual te indica que Cristo no era un hombre pecador, porque Él dijo una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia es juicio. Entonces Cristo, como una serpiente de bronce, Él está en forma de serpiente. O sea que Cristo, por amor a nosotros y porque el plan así es, Él se hizo una serpiente, porque Él es una serpiente que no tenía el veneno del pecado, pero por amor a nosotros nos muestra que Eva le dio a comer y Él comió por amor a Eva. Entonces, por amor a nosotros, Cristo se hizo pecado, y por eso Él muere en la cruz como un pecador. O sea que el juicio de Dios le cayó a Él porque era para nosotros. No me pregunte por qué hizo Dios el programa así, pero así lo hizo Dios. Porque pareciera paradójico lo que hablamos, pareciera que nos contradijéramos, pareciera que, es que el asunto es lo que Dios no quiere, es que tú camines en esta tierra con culpa. Él no quiere que camines con culpa. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Entonces nosotros no tenemos que vivir con culpa. Bueno, si eres culpable, pues ni modo. Pero no tenemos por qué vivir con culpa si Él nos dio el perdón y Él nos da la libertad y Él nos da todo. Entonces nosotros debemos entender que ese incidente que Dios ocasionó mordiendo con serpientes a los hombres, sencillamente es para que entendamos que fuimos mordidos por la serpiente y que de la única manera que somos liberados del veneno que nos entró es viendo a la cruz. Y por eso alguien se inspiró e hizo el coro Una mirada de fe.
es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Aleluya. Entonces, gracias a Dios que entendemos que todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente en nuestra preexistencia, lo cual se puede entender en Génesis en la metáfora del jardín del Edén. Por tanto, todos nosotros somos los que llevamos en nuestra naturaleza caída la imagen de la serpiente, y como somos tales serpientes, necesitamos un sustituto. Nosotros necesitamos al sustituto de Cristo. Si Él no te sustituye, no hay forma que Dios te mire perdonado, pero gracias a Dios que Él sí te sustituye. Y solo ese punto es el que quiero que captemos hoy. Es el punto número 5, que Él fue crucificado como una serpiente. Y tenemos que estar bien claritos que Él fue crucificado en semejanza de serpiente para ser nuestro sustituto en la cruz. Ahora, tal vez usted no me cree que fue mordido por la serpiente, pero se lo voy a demostrar con la Biblia. Vamos a ir a 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10. 1 de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire cómo se diferencia un hijo de Dios y un hijo del diablo. O sea que quizá le parezca a usted extraño, pero no le voy a decir que aquí está sentado a la par de un hijo del diablo, porque me voy a arriesgar mucho. Porque a veces parecemos, ¿verdad? A veces parecemos, pero no lo voy a comparar aquí. Pero puede ser que usted viva al lado de un vecino que es hijo del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mucha gente en este tiempo, usted ha visto en las noticias, dice, tengo 40 años de vivir aquí y conocía a mi vecino, dice, y el vecino mató a la esposa y a los 3 hijos, y se mató él también. Dice, toda la vida entraba y salía, me saludaba a mí, era un hombre muy cortés, un hombre muy educado, muy trabajador, pero era hijo del diablo, porque solo un hijo del diablo puede matar a su esposa y a sus hijos. Un hijo de Dios jamás hace eso. Entonces, dice que mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y aquí viene algo bien tremendo, porque usted puede darse cuenta que usted está dañado por el diablo, porque usted no ama. Si usted no me ama a mí, hermano, usted está mordido del diablo y todavía el veneno ahí está presente, no se le está acabando. Y en sí, ay, mejor me puse yo, ¿verdad? Porque si usted no ama a su esposa, le iba a decir. Pero si nosotros no nos amamos, si nosotros no tenemos un amor genuino, hermano, usted es un hijo del diablo, quizá no en una forma absoluta, porque usted se ofendió ahorita si le digo que es hijo del diablo, ¿eh? ¿Sí se ofende? ¿Se ofende o no? Mis queridos diablitos, ¿se ofenden? ¿No se ofende si le digo que usted actúa como hijo del diablo? Un día Pedro le dijo a Cristo que no se dejara crucificar, y no le dijo hijo del diablo, le dijo que él era el diablo. Apártate de mí, Satanás. Amén. Le dijo Pedro, ¿cómo, Señor, vas a ir a la cruz? Fíjese, aparentemente algo bondadoso. No permitas que te crucifiquen. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. De una vez le dijo Satanás. Y también a los fariseos les decía Satanás, les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque si fueran hijos de Dios, ustedes no harían lo que están haciendo. Entonces, hermanos, los pecadores antes de venir a Cristo estábamos clasificados como hijos del diablo, serpientes, descendientes de la serpiente. Por tanto, a los ojos de Dios, nuestra naturaleza caída, no solo somos pecadores, ante Él somos serpientes. Dice que Dios cuando nos mira dice, generación de víboras.
Palabras de Jesús, hermano. Él se le quedaba viendo a los que se oponían y les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira de Jehová? Entonces el mensaje que estoy predicando no es invento mío, no es una hipótesis, no es una teoría, sino que es la pureza de la palabra, Dios enseñándonos que tenemos que ver la bendición de que Él nos ha perdonado al morir como serpiente. Pero tú tienes que abrazar ese acto de Dios, tienes que abrazarlo con fe, porque el hecho de que Él haya sido puesto en la cruz es para que mires la cruz y que creas en Él para que tengas vida eterna. Entonces, gracias a Dios, yo creo con todo mi corazón, dilo tú también, yo creo con todo mi corazón que Cristo fue crucificado para que yo tenga vida eterna. Yo creo con todo mi corazón que Cristo fue crucificado en la cruz como una serpiente para que yo tenga vida eterna. Yo creo, Señor, que llevaste mi maldad, creo que llevaste mi pecado. Yo, Señor, mire, es más, acepte a Cristo en este día. Dígale: te acepto como mi Salvador personal. Amén. Así que algo que tenemos que ver también es que cuando Cristo murió en la cruz, Él trató con todas las cosas creadas, todas las cosas creadas. Él reconcilia con Dios todas las cosas creadas. Todas las creaciones en la cruz del Calvario fueron redimidas. Por eso usted va a encontrar versículos donde dice que la creación misma gime